Daros los buenos días y la bienvenida a este nuevo webinar que organizamos desde la PT y en este caso junto con la empresa Archibus. Yo soy Marina y llevo todo el departamento administrativo y de formación. Bueno, como ya os he comentado, el curso va a ser grabado, os lo digo por si activáis o no las cámaras, ¿vale? Que sepáis que se queda... Aquí, perdona, que estaba admitiendo, ¿no? que se queda grabados, ¿vale? Tenemos ya toda la formación que se va a hacer ya en este segundo trimestre. La hemos ido mandando por correo, pero bueno, la vamos a dejar en breve ya colgada en la web, ¿vale? Los enlaces también para apuntarse a todos los webinars están ya operativos. La única cosa que os pedimos que lo hagáis con correo corporativo, porque bueno, estamos teniendo problemas de spam. ¿Vale? Otra cosa que mañana o pasado os pasaremos una encuesta con 3 o 4 preguntas muy sencillitas y bueno, pues para que evaluéis todas estas formaciones. Si os pedimos también que, bueno, ya veo que todo el mundo apaga el micrófono, ¿vale? Y cualquier duda, si queréis, si os va surgiendo a lo largo de la presentación, la podéis poner en el chat, si te parece, y yo luego te la leo o, bueno, que enciendan el micrófono y que directamente la hagan. ¿Vale? El webinar de hoy va a ser sobre el modelo de información de edificaciones BIM para la gestión normalizada de activos, impartida por Roberto Rojas, al que agradecemos que te hayas ofrecido a estar aquí. Y bueno, yo sin más te dejo, ¿vale? Y pues otra vez muchas gracias. Nada, a vosotros y nada, no hace falta agradecerlo, estoy encantado de compartir los conocimientos como supongo que el resto de mis compañeros de la asociación. Bueno, mi nombre es Roberto Rojas, dirijo la compañía del Centro de Soluciones de Archibus para España y bueno, intervengo también sobre todo en Latinoamérica y en África y Oriente Próximo y algún país de Europa también llevo proyectos de este tipo. Digamos, la idea de hoy era contaros cómo la evolución de BIM, sobre todo en las fases de operación y mantenimiento, está teniendo un gran impacto en la gestión de activos y sobre todo en el ámbito de una gestión de activos normalizada. Y quiero aprovechar contaros esto en relación a la ISO 55000, que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, porque se está poniendo bastante de moda. Y más que se va a poner porque ya he visto que en otros países de nuestro área pues se está usando como referencia. Ya os contaré un poco mi experiencia en ese sentido. Tiene algunas debilidades la normativa, pero sí que se está usando como referencia y cada vez sobre todo empresas de construcción que hacen proyectos build to rent, pues, que puede ser desde aeropuertos o edificios residenciales, están operando y aplicando la ISO sobre proyectos que previamente se desarrollaron en BIM. Bueno, pues antes de hablaros sobre la norma, sí que quiero comentaros digamos el contexto de lo que es gestión de activos o que en términos generales en el resto del mundo lo llaman asset management, no refiriéndose a activos financieros, sino a activos físicos. Cuando un asset manager o un gestor de activos se plantea una gestión, tiene que resolver básicamente 6 cuestiones. La primera, que es muy obvia, es determinar qué activos tiene que gestionar. ¿Y determinar el qué? Pues determinar dónde están, cuál es su tipología, cuál es el estado, la condición, para qué se está usando, qué histórico tiene, qué le ha pasado, en qué acciones de renovación o de mantenimiento han sido efectuadas en el pasado. Esa es una primera cuestión. Otra segunda cuestión es si realmente ese activo le importa a la organización o tiene impacto en la productividad o en la actividad que desarrolla la compañía. Y si importa, hasta qué punto importa ese activo. ¿Es crítico, no es crítico? ¿Es un activo de soporte? ¿Es un nice to have, como dicen los americanos? Eso también es una cuestión que tiene que resolver en su día a día a la hora de gestionar los activos. La tercera cuestión que tienen que resolver es, oye, ¿y lo que tengo cuánto me va a costar mantenerlo?
porque tengo que hacer renovaciones, tengo que hacer preventivos, tengo aspectos de mantenimiento técnico legal, puramente de cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, esas actividades, esas acciones tienen un impacto económico. Y ese es el impacto económico al que le pide la organización. Entonces, es un aspecto muy importante. Normalmente el Asset Manager tiene, digamos, una pierna en la parte técnica, la parte de gestión técnica de sus activos, pero tiene una parte muy fuerte, un componente muy fuerte en la gestión económica. Y esta es una de las que está a caballo entre la parte técnica y la parte económica. Siempre desde la organización le van a exigir un modelo de costes, sobre todo, no solo de lo que ha pasado, que eso ya menos importa, pero sobre todo lo que está por ocurrir. Otro aspecto importante es saber el grado de impacto que puede tener la no operación o la baja operación de ese activo dentro de la organización. Es decir, de comparar la criticidad con la condición, o la condición tanto actual como la condición esperada. Otro aspecto absolutamente clásico que tiene que resolver un gestor de activos es conocer la vida útil esperada de ese activo o estimada de ese activo. No solo porque le va a pedir el director financiero que haga el cálculo de ciclo de coste de ciclo de vida, que eso es habitual y todos conocéis, pero sobre todo tiene que empezar a estimar, como he dicho antes, cuál va a ser la proyección de costes de mantenimiento o de renovación. Porque tiene que decidir entre mantener o reponer o lo que hiciera falta. Y por último, y esta seguramente es la más complicada de todas, es tomar la decisión de, con el presupuesto que tiene, qué hacer. ¿Qué hacer? Porque el presupuesto no es infinito y él tiene un conjunto amplio, normalmente, y complejo de activos. Y sobre conjunto tiene que tomar decisiones de aplicación de parte del presupuesto. Tiene que repartir lo que tiene entre los activos. Y para eso tiene que tener información suficiente a la hora de determinar si un activo es crítico, cuál es su grado de criticidad, cuál es, en función de su vida estimada el impacto de su no disponibilidad dentro de la organización, o simplemente la política de riesgos o de imagen corporativa que pueda tener la organización. Imaginaros que para Swarovski, el tener los rótulos de sus boutiques o de sus tiendas en perfecto estado de revista tiene un alto impacto. Y el hecho de que el gestor dedique a hacer una revisión semanal de un activo que tiene una esperanza útil de vida de 10.000 horas, a lo mejor a priori puede decir no tiene mucho sentido, pero sí lo tiene en relación a la prioridad o la política que pueda tener la propia organización. Estas 6 cuestiones son las que día a día tiene que resolver un gestor. Lógicamente, se lleva haciendo gestión de activos desde hace más de 2000 años, ¿no? Es decir, ya lo hacían los romanos y previamente a los romanos también se hacía gestión de activos. Los romanos con muchísimo éxito, los griegos con menos, pero esto es algo que se lleva haciendo históricamente. ¿Qué diferencia hay hacer gestión normalizada o normalizada? Pues a priori ninguna, siempre y cuando ambas dos estén alineadas a su objetivo y a la estrategia corporativa. Lo que posibilita la norma, este conjunto de normas que ahora os voy a comentar, es sobre todo que puedas demostrar ante terceros que lo estás haciendo bien. Eso es básicamente lo que se trata. En 2014 se publicó 3 normas de la familia 55.000, que tiene, digamos, su ámbito en la gestión de activos. Estas normas estuvieron, digamos, en revisión hasta el 2018, cuando se revisó la 55.002. A mi modo de entender, todavía necesitarían desarrollo pues para la hora de especificar cómo implementar la gestión de activos. No sé, la norma no te ayuda mucho en ese sentido. Es un poco ambigua en algunos aspectos, pero como os comentaré después, no impide para nada su implementación.
sobre todo porque tiene muchas ventajas. Una de ellas es la oportunidad que nos da el hecho de tener un marco normativo para mejorar la gestión de activos. Y otro punto que ya os he comentado es la posibilidad de certificarte, de certificar ante terceros que comprendes lo que es la gestión de activos, que lo administras de una manera auditable, que es trazable tu gestión y que tienes absolutamente claro cuál es el proceso para hacer mejora continua en los activos. Mejora continua en los activos significa también mantener o mejorar el valor de los activos, que ahora veremos que es tremendamente importante. Estas normas, como os comentaba, lo primero es que es certificable. Que es certificable significa lo que se acaba de decir. Oye, esto lo puedo demostrar mi buen hacer ante terceros. Además es certificable sobre bases, digamos, de otra ISO, que es muy típica de usar, que es la 17021, que es la que digamos, establece los requisitos para hacer inspecciones, auditorías y certificación de sistemas de gestión. Y esta es la que se aplica para la certificación de gestión de activos. Otro aspecto importante es que esta norma es aplicable a cualquier tipo de activos, incluso no físicos, pero específicamente para activos construidos se puede aplicar desde en un colegio hasta en un aeropuerto, o en un puente o en cualquier otro activo construido. Da exactamente igual. Es absolutamente versátil y es, como os digo, aplicable a tanto infraestructuras como a edificaciones. Otro punto a tener en cuenta es que es una norma que nos obliga a la mejora continua, porque está basada en el ciclo de Deming. Es complementaria, en el sentido de decirte, bueno, que está ya, vosotros seguramente, la mayoría de las empresas que trabajéis tendrán la ISO 9000 o la ISO 14000, quizás menos las OSAS o la 21500 de gestión de proyectos, etcétera, pero esta es una norma que se deriva de las básicas, de la 9000 o de la 14000, con lo cual cuando una organización se plantea demostrar al mercado, demostrar a sus accionistas que lo está haciendo bien, pues ya lo ha hecho de alguna manera con las certificaciones de calidad, pues puede ir más a más, como dirían los catalanes, certificando esta parte de la gestión. Hay un error habitual, que yo no entiendo muy bien por qué, pero que sí que me he encontrado, no solo en España, en otras organizaciones pasa exactamente lo mismo, que piensan que implantar una ISO 55000 implica una mejora del mantenimiento de la operación, y no más lejos de la verdad. Para nada, la ISO 55000 no vais a encontrar nada que os ayude a mejorar el mantenimiento o la capacidad operacional de los activos. Sí que es cierto que como eso no está dentro de la propia ISO, de esta ISO en particular, la normativa europea, justamente a la misma fecha, en el 2014, sacó la EN, la 16.646, que no es certificable, pero que relaciona el mantenimiento con la gestión de activos. Pero además relaciona el mantenimiento con la gestión de activos en base a la familia de normas de la ISO 55000. Con lo cual, aquellos de vosotros que tengáis interés en certificaros de la ISO 55000, haciendo especial hincapié en mantener la operativa y la mantenibilidad de los activos de manera coordinada, pues mi consejo sería que implementarais las dos normas, ¿no? Vamos a entrar en materia de lo que habla la ISO 55000, de lo que explica en su norma. Es un pequeño resumen para que nos entendamos todos, sobre todo para ponerlo en contexto en relación a la metodología BIM. ¿Qué es un activo? Un activo para una organización es a todo aquello que le aporta valor. Es así de sencillo. Le aporta valor o tiene la perspectiva de aportarle valor a la organización. Puedes tener un servidor cuántico embalado en un almacén, pues en ese momento no aporta valor, pero podría aportar valor en unas condiciones adecuadas, una puesta a disposición adecuada, ¿no? El valor puede ser tangible o intangible. El activo puede ser tangible o intangible. En un principio, en la presentación de hoy,
Me voy a centrar exclusivamente en activos construidos, activos tangibles, es decir, tocables, ¿no? Otra cosa también es importante entender que no es el valor de un activo no es el mismo para todas las organizaciones, ni mucho menos, difiere. Y es una cosa fácil de entender. Si trabajáis en una organización que tiene un pool de coches para directivos y tienes un Tesla, el valor de ese Tesla para la organización es muy distinto, o podría ser muy distinto, de ese mismo Tesla, de la misma fecha de matriculación, con las mismas características, en una empresa que se dedique a servicios Uber. Es el mismo activo, pero el valor que aporta a la organización es completamente distinto. Y, por supuesto, sus condiciones, su estado, su criticidad, pues será distinto en ambas organizaciones, aunque el valor es exactamente el mismo, incluso con el mismo valor de compra. La vida de un activo, que hemos visto antes, que es algo que le preocupa al gestor, abarca desde su concepción hasta su periodo de vida útil, ¿no? Es decir, después hay unas fases de enajenación, de chatarreo, por decirlo de alguna manera, pero eso no voy a entrar en materia el día de hoy. Esas fases por las que pasa un activo, desde que nace hasta que, digamos, como se dice ahora, ¿no?, de cuna a tumba, pues todas esas fases, lo que se llama el ciclo de vida del activo, que, bueno, como habréis visto, hay muchísima bibliografía al respecto y es la madre del cordero. Cuando hablamos de gestión de esos activos, lo que pretende la organización, lo que pretende el gestor, es mantener y, en lo posible, mejorar el valor del activo. Mejorar el valor del activo es que aporta más y mejor dentro de la organización. No es que el valor se vaya a poner a la venta mañana, el activo, perdón, sino lo que se trata es que preste el mayor valor posible a la organización. Ese es el objetivo último que tiene el gestor. Y lo tiene que hacer en unas condiciones, digamos, que no fallen, que no pongan en riesgo el resto de las necesidades que tiene esa organización. O sea, lo tiene que hacer dentro de un contexto, dentro de la organización. Para eso se sistematiza el proceso. O sea, todo ese conjunto de actividades que se desarrollan en el ámbito de la gestión de activos, aparte de alcanzar los objetivos que quiere la organización, que pretende el gestor, lo tiene que hacer siempre con un equilibrio entre los riesgos que se pueden asumir, eso los define la propia organización, los costes que se te pueden imputar y las prestaciones, o digamos, el rendimiento que se puede obtener o que se desea obtener. Además, como estamos hablando de una normativa certificable, todas estas actividades sistematizadas tienen que ser auditadas, tienen que ser posiblemente auditadas. Además, este proceso continuo de gestión tiene que ser consistente y sostenible en el tiempo. De nada vale invertir, por ejemplo, millones de euros en la adquisición del mejor material posible para un sistema de enfriado, no sé, en una planta, en un laboratorio, si después no tienes un duro para mantenerlo. Entonces, tienen que ser tus decisiones en base a estos criterios que estamos comentando. Al final, este es el resumen de lo que sería la gestión de activos. Lo que se trata es de disponer de un modelo de gestión que nos permita, en base a la información que tenemos de nuestros activos, que nos permita una toma de decisiones bien fundamentada. Tengo información, tengo un plan estratégico y, a partir de esa información de los activos, la información del uso de la prestación de esos activos dentro de mi organización, de los riesgos que asumo, desarrollo una serie de actividades. Como os decía antes, en el ciclo de mejora continua, pues esas actividades incluyen pues, lo que es la adquisición, la operación y el mantenimiento, la enajenación de esos activos. Y esto es, en resumen, lo que dice la ISO.
Son documentos, como alguno tenéis curiosidad, de muy pocas hojas, pero sí que establece cómo sistematizar todo el proceso de gestión y sobre todo hacerle, si digamos aplicas las reglas, las normas que te propone, pues puedes invitar a un auditor, a un certificador, un evaluador que te certifica de terceros la bondad de tu propuesta de gestión. Dentro de la norma se hace referencia a una serie de áreas de gestión, pues la gestión de riesgos, la gestión de proyectos, yo qué sé, la parte de recepción y verificación de obras, o de adquisición de activos, la gestión energética. Todas estas áreas de gestión tienen sus propias normativas, como os decía antes. O sea, yo cuando implanto un sistema de gestión dentro de las organizaciones, aparte de su 9000 o su 14000, cuando implanta la 55.000, también lo bueno que tiene es que puede ser un buen orquestador de otras normativas más específicas, como la 21.500 para hacer gestión de proyectos o los 41.000 en el ámbito de Facility Management. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la implantación de la ISO 55.000? Habituales, ¿eh? Después hablaremos de los beneficios cuando coordinamos la ISO 55.000 con BIM. Los beneficios básicos es, digamos, el tener alineados tus activos con la estrategia corporativa. A partir de ahí, el control de riesgos, la optimización del rendimiento, la optimización económica, la planificación de costes, pues ya son valores por sí mismos, ¿no? El conocer, es decir, no se puede gestionar lo que se desconoce, eso es una máxima de cualquier gestor. Simplemente el tener un conocimiento más o menos fiable de tus activos ya te da mucho valor porque vas a hacer una toma de decisiones mucho mejor fundamentada. ¿Ves? La probabilidad de error es bastante más baja. Y por último, y no menos importante, cada vez es más, ya sabéis todos cómo estamos con la RSC, todo lo que es cumplimiento normativo, regulaciones y demás, es muchísimo más fácil de gestionar cuando tienes implantado una normativa como puede ser la ISO 55.000 que llevarlo de una manera poco sistemática. Bueno, pues ahora diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el BIM, ¿no? Bueno, hasta la fecha, todos vosotros, conociendo la asociación, tenemos claro que BIM es una metodología que está teniendo un gran impacto en el proceso de diseño y construcción. Las mejoras en esas dos fases son evidentes, son demostrables, hay un montón de literatura, hay un montón de case studies que corroboran lo que estoy comentando. Hay menos experiencia, quizás, o quizás menos interés, porque el desarrollo de BIM ha estado, digamos, protocolizado más por empresas de arquitectura, de ingeniería y construcción, pero no deja de ser cierto que la documentación de un edificio no muere cuando el edificio termina de ser construido y puesto en operación. Realmente es todo lo contrario. O sea, un edificio puede tener una vida útil de 20, 30, 40, incluso 50 años. No sé, que el proceso de diseño, de concepción, diseño y construcción, que puede durar 6 meses, 1 año, 2, 3 años. Claro, a lo largo de su vida útil es muy poco tiempo, puede ser un 8%. Es decir, vas a documentar el 8% de su vida y el resto lo dejamos. No tiene ningún sentido. Porque el coste de un edificio, a lo largo de su ciclo de vida, el 80% al menos son sus costes de operación y mantenimiento. Es el justo donde más dinero te vas a gastar, yo insisto que es muchísimo menos que el coste de construcción, es donde dejas de documentar, de donde dejas de cimentar tus decisiones. Pues como comentaba antes, no tiene ningún sentido. Por eso, desde hace ya bastantes años, hay un cambio de enfoque, hay un cambio de paradigma y la metodología BIM cada vez más se centra en el desarrollo documental del activo desde su concepción, obviamente, pero sobre todo haciendo especial hincapié en lo que es la fase de operación y mantenimiento, que es lo que se llama el AIM, ¿no? El Asset Information Model, que es el que se deriva
en un principio del Project Information Model, que es el resultante de la construcción. Hoy por hoy, muchísimas organizaciones, incluso organizaciones que históricamente han estado en hasta la fase de construcción, cada vez más y más con el desarrollo del negocio de Build to Rent, que cada vez es más, no sé cómo decirte, más presente no solo en nuestro mercado, sino en el mercado mundial. Ya no, cuando se construye, ya no nos despreocupamos del activo. Se está construyendo y estamos operando. Y en ese sentido sería ridículo no documentar con la vista en el proceso de operación y mantenimiento. Y eso es lo que se está haciendo. Ha habido un cambio de enfoque, ya no nos centramos tanto en esas primeras fases y lo que estamos es desarrollando los modelos BIM para gestión de activos, lo que estamos llamando el AIN. Claro, esos modelos no solo tienen explicaciones de diseño o explicaciones técnicas de los equipos, sino tienen pues, información, digamos, del ámbito de donde se está desarrollando la actividad de ese activo, información legal, financiera, información medioambiental, aspectos como quién lo ocupa, cómo lo ocupa, cuándo lo ocupa, qué se usa más, qué se usa menos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con garantías, certificaciones, cumplimientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la realidad es que tenemos el AIN. Ya es un producto que se genera bien por un proceso natural durante el proceso constructivo. Se genera información estructurada que es susceptible de ser usada para hacer una gestión de la operación y mantenimiento, es lo que hemos llamado históricamente el BIM, 3D, 4D, 5D, el 6D, en este caso el 7D. Bueno, pues ese modelo, claro, se tiene que usar. Bueno, se tiene que usar, se puede poner en un cajón, obviamente, pero no tiene mucho sentido porque lo que tiene de valor es que justamente ese es el modelo que la propia ISO 55000 necesita para cimentar el sistema de gestión de activos que propone. Aquí hablábamos antes de información de activos, qué mejor que como fuente de información de activos tengamos un modelo desarrollado bajo la metodología BIM, donde nos aseguramos que tenemos información veraz, fiable y que, como vemos, no es estática, que es dinámica. Y además se puede hacer simulaciones, se puede hacer extrapolaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el gran avance. De hecho, yo creo que si alguna organización pretende certificarse en ISO 55000 de manera sostenible, continua y en un coste razonable, es inviable sin aplicar la metodología BIM. Porque el coste de documentación de los activos por un método tradicional es demasiado para compensar la implantación de la normativa. ¿Qué nos aporta el modelo? Pues sobre todo lo que nos aporta es tener un proceso continuo, estructurado y trazable de los activos que tiene la organización. Hay una cosa muy importante que tiene la metodología BIM, es que el desarrollo del modelo, desde el origen, pero sobre todo en esta fase, es un desarrollo en colaboración, donde todos los stakeholders, los partícipes en la gestión, están informados e informan del activo. Eso es absolutamente esencial en una gestión que es absolutamente dinámica. ¿Y qué información es la que se puede obtener o lo que se debería obtener del modelo? Pues, por supuesto, el registro propio de los activos, con los parámetros que se hayan definido en función del uso o de la naturaleza del activo o de la gestión que se vaya a hacer de ese activo, sus estados, criticidad, niveles de servicio, intervenciones que se han hecho sobre ese activo, las condiciones medioambientales en las que opera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es posible si tenemos un modelo, como conocéis todos, un modelo BIM, ¿no? Claro, ese modelo, como decía antes, tiene que ser realizado en función de la naturaleza de la gestión que quiere uno. O sea, no es lo mismo un asset manager de una red de oficinas, unas oficinas comerciales, donde los activos son más o menos complejos, pero normalmente son bastante simples,
pues en este caso lo estamos viendo, este gestor está haciendo una gestión del espacio y quiere ver el mobiliario, su naturaleza, etcétera, etcétera. Eso es la gestión, pues simple, no tiene mayor misterio, pero parte de la misma base, de tener un modelo, tener un AIN para hacer gestión. Claro, pero podría ser un activo complejo, que aquí sí que tendríamos, digamos, el modelo BIM tiene más enjundia, pero sí quiero hacer un énfasis por mi experiencia. Hasta ahora, por ejemplo, un gestor de espacios ha utilizado planos CAD 2D toda la vida y ha hecho una gestión razonable, ¿no? Pero es muy curioso que la gestión sobre planos 2D es muchísimo más costosa que hacer una gestión sobre modelos 3D, pero muchísimo más. O sea, como la relación por cada hora que puedas necesitar haciendo gestión de activos sobre 3D, son 3 o 4 horas haciéndolo por el método tradicional en plano de 2D. Lógicamente, cuando estamos hablando de sistemas más complejos, sobre todo cuando hablamos de sistemas eléctricos, mecánicos, de piping, el modelado 3D, el tener una I con todo tipo de información de los activos es muchísimo más, digamos, rico y a la vez que da muchísimo más valor a la organización. Es decir, si partimos de este AIN y, como veis, es un AIN democrático, para hacer este tipo de gestión no se necesita ningún tipo de cualificación especial. El gestor, el asset manager, puede hacer cualquier tipo de inspección, puede levantar una orden de trabajo directamente contra el modelo, sin incidir en el trabajo del resto de los copartícipes en la gestión del activo. ¿Qué beneficios tiene hacer gestión de activos en base a los AIN, a los modelos de información BIM o activos BIM? Pues el primero y más obvio es tomar decisiones sobre una cartera que tienes normalizada, que tienes toda su información de sus espacios, por ejemplo, sabes cuántos metros cuadrados tienes útiles, construidos, usables, ocupados, ocupables, etcétera, etcétera. Al tener todo eso normalizado, tu toma de decisiones va a ser mucho más rápida, mucho más sencilla y, sobre todo, va a estar mucho mejor fundamentada. Al final, ¿qué vas a obtener? Mayor rendimiento. Y esto es importante porque muchas veces cuando comento entre nosotros, dentro de la asociación y otras asociaciones similares, uno tiene en la cabeza de que el BIM es un edificio. Es Building Information Model, es el modelo de un edificio y es una falacia. Cuando hablamos de la metodología BIM se aplica no solo a un activo individual, sino se aplica a todo el conjunto de activos. ¿Vale? AINs, no es un AIN el que se gestiona, se gestionan AINs con S. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de racionalizar todas las actuaciones que se hacen en esos activos. Un aspecto esencial, a mi modo de entender, y quizás la mayor revolución en la arquitectura de los últimos 2000 años, es la posibilidad de verificar y experimentar una construcción, una edificación, sin que exista. Es decir, yo puedo gestionar un edificio sin haber movido tierras. Y eso es ahora. Eso no era posible hace muchísimos años. El hecho de poder simular cómo va a ser mi edificio o nuevo, o qué quiero que sea mi edificio después de hacer un retrocommissioning dentro de un año, dentro de 2 años, y ver el impacto que tienen mis decisiones, es absolutamente maravilloso, porque puedo asegurar esas inversiones. Puedo asegurarme de que mis propuestas van a estar respondiendo a las expectativas de todos los stakeholders de ese edificio. Otro aspecto a tener en cuenta del uso de AINS para hacer gestión de activos es la posibilidad de hacer simulaciones desde el punto de vista de rendimiento. O sea, ¿cómo puedo conseguir maximizar el uso del espacio? ¿Cómo puedo conseguir minimizar el coste energético de determinados equipos? Eso lo puedo hacer porque tengo una herramienta, o sea, tengo un modelo que ahora lo estamos llamando gemelo digital, quizás con no demasiada precisión, porque realmente uno, para hacer gestión de activos, no necesita una copia exacta del edificio físico. Para hacer
esto que estaba comentando ahora, un análisis de eficiencia energética, os puedo asegurar que tener el detalle de las zapatas del edificio es poco relevante. Por eso a veces soy un poco crítico con eso del gemelo digital. O sea, no sé, realmente lo que quitas es un modelo que representa el edificio. No tiene por qué ser, insisto, una copia genética del edificio. El hecho de poder analizar mis propuestas, puedo hacer experimentos, experimentar con el edificio, tiene gran valor a la hora de determinar la mejor manera de operar el edificio. Otro beneficio que nos dicen los clientes es la mantenibilidad. El alcanzar la máxima prestación, asegurando que no cometes errores de bulto que te puedan llevar a devaluar el activo, bien porque vas a decrementar su vida útil o vas a poner en riesgo incluso la vida humana alrededor de ese activo, es tremendamente importante. Y la capacidad de simulación que os comentaba antes me permite ir ajustando costes, riesgos y prestaciones. Os comentaba al principio que el Asset Manager, el gestor de activos, uno de los aspectos que más le valoran en toda la organización es la analítica de costes. El saber tener una analítica de retornos de inversión es esencial. Es muy difícil que un directivo, sobre todo un directivo criado en los años 80, años 90, en las escuelas de negocio en España, tenga una idea clara de que los costes de operación y mantenimiento no son costes fijos, ¿no? Ahora ya sí, afortunadamente ya se entiende que esto no tiene por qué ser costes fijos, y ahora sí que, digamos, con este tipo de tecnologías podemos demostrar la viabilidad económica, no solo técnica y operativa, sino económica de las inversiones, tanto de creación de nuevos activos como de renovación o mantenimiento de los activos. Y otro aspecto que también duele muchísimo al director financiero es las sorpresas, ¿no? Las derramas inesperadas en la gestión de activos. La planificación de costes es esencial. Se valora muchísimo en la gestión el tener esa planificación de costes, el no tener sorpresas. Obviamente, si yo tengo un AIM, la planificación de costes es muchísimo más sencilla. Y además puedo demostrar que las actuaciones que estoy proponiendo, el impacto que van a tener. Y la última, y quizás ya no beneficio puro, pero sí que creo que es absolutamente relevante, es que un modelo de un activo, de información de activo estructurado, en un principio fiable, es la cimentación a la que yo puedo habilitar nuevas tecnologías, como puede ser la realidad virtual, la realidad aumentada, la sensorización. O sea, yo siempre digo lo mismo, digo, ¿de qué sentido tiene que tenga 3.000, 4.000, 5.000 sensores, un BMS dentro del edificio y esos terabytes de información residan en un disco duro? Si yo no los puedo mostrar en relación, en contexto del edificio, ¿qué sentido tiene gastarme ese dineral? Entonces, para mí, antes de sensorizar o meter un sistema inmótico del copón, lo suyo es decir qué voy a hacer con esa información. Es decir, con esa información pura la puedo analizar con algoritmos de inteligencia artificial y alcanzar esa información, pues ya puedo pensar en aplicar sensores de gestión de tráfico o de gestión de la ocupación o simplemente analizar en tiempo real la calidad o el confort, ¿no?, de un espacio de trabajo o la calidad del aire. No tiene mucho sentido hacer un despliegue como si fuera, pues eso, una feria de tecnologías cuando esas tecnologías, en este caso la sensorización, no tienen un valor aplicable dentro de la organización, es decir, que no genera valor en el activo, que es lo que estábamos hablando desde el principio. Y bueno, por mi parte no tengo mucho más que contar, simplemente recibir las cuestiones y conversar entre nosotros. Pues nada, pues si en el
En el chat no ha habido ninguna, o sea que, bueno, pues si alguno tenéis alguna pregunta que hacerle a Roberto, bueno, pues activar el micrófono y lo hacemos directamente. Pues parece que ha quedado todo claro, ¿eh, Roberto? Pues, oye, perfecto. ¿Os han dormido? Espero que no. No. Bueno, pues Bueno, no sé. de todas maneras, aquellos de vosotros que tengáis alguna curiosidad o simplemente queráis hacerme un comentario, este es mi correo electrónico. Me escribís y ya intentaré responderos a la mayor brevedad posible. Muy bien, pues nada, pues agradecerte, Roberto, que hayas estado este ratito compartiendo esta presentación y bueno, pues gracias también a todos los que habéis asistido. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.